Bueno, espero se encuentren muy bien. Continuamos entonces hablando de las proteínas. Las proteínas, recordemos que son polímeros de aminoácidos. Para captar esto, tenemos entonces aquí dos aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos siempre tienen un carbono alfa rodeado por un hidrógeno, un grupo amino, una cadena R y un grupo carboxilo. Y acá tenemos el carbono alfa de este otro aminoácido. Vemos entonces que cuando van a reaccionar dos aminoácidos, siempre va a ser el OH del grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo amino. En ese caso se libera agua y se forma lo que se denomina enlace peptídico o enlace tipo amida. Si ustedes ven, entonces tenemos que esta reacción va en este sentido y se libera agua o podría ir en el sentido contrario, ¿sí? En ese caso depende de, digamos, de qué reacción estamos hablando. Entonces, cuando vamos a formar las proteínas, estamos hablando de la formación del enlace peptídico. Cuando vamos a hablar de degradar las proteínas, entonces estamos hablando de una hidrólisis y obviamente pues esto está catalizado por una enzima. Bien, tenemos entonces aquí una serie de aminoácidos unidos. Recordemos entonces que uno puede hablar de péptidos y proteínas. Eso depende principalmente de la cantidad de aminoácidos que tenga. En la literatura en general se habla que más de 100 aminoácidos es proteína, menos de 100 aminoácidos es un polipéptido. Tenemos entonces que siempre que tengamos una cadena de aminoácidos unidos, siempre va a tener a este lado un amino terminal y a este lado un grupo carboxilo terminal. ¿Qué vemos? Que aquí ya vemos las cadenas R como tal. En general, pues aquí las están poniendo cis, sin embargo en la literatura se propone que son tipo trans. Y ustedes dirán, cis y trans están relacionados con los dobles enlaces. Claro, si ustedes recuerdan de orgánica, aquí podríamos hablar de resonancia. ¿Sí? Este par de electrones del nitrógeno van y forman este doble enlace y este doble enlace, ¿cierto? Vuelve al oxígeno. Entonces se habla de una estructura resonante. En ese caso, pues podríamos hablar de cis y trans, pero en general con estos grupos R. Tenemos entonces que algunos datos de las proteínas. ¿Qué podemos observar? Que el número de residuos varía según la proteína de la que se esté hablando, ¿sí? Entonces tenemos el citocromo C, que tiene que ver con la obtención de energía y tiene eh, 104 residuos. ¿Cuántas cadenas polipéptidas tiene? Una nomás, ¿sí? Y vemos que puede tener más cadenas polipéptidas, ¿sí? Aquí estamos hablando de la quimotripsina del páncreas del bovino y así sucesivamente, pues dependerá. Esos son datos que obviamente nos permite visualizar que las proteínas, digamos que todas están compuestas por los 20 alfa-aminoácidos, pero la proporción de esos 20 alfa-aminoácidos pues varía según la proteína y eso va a tener mucho que ver con su función y su ubicación. ¿Sí? Recordemos que los aminoácidos se clasifican como polares, no polares, ácidos, básicos y dependiendo de la proporción que tenga de cada uno de ellos, pues va a ser su función como tal. Obviamente eso depende de qué, depende que se formen ciertas proteínas y ciertas no, pues del material genético, ¿sí? Sin embargo, hay proteínas que son o cumplen funciones semejantes. Si nosotros hablamos de las proteínas catalíticas, si hablamos de las hidrolasas, por ejemplo, pues su función es participar o catalizar reacciones de hidrólisis, ¿cierto? Entonces, pueden tener funciones semejantes, lo que va a variar de un individuo a otro, ¿sí? O de un ser vivo a otro, puede ser la cantidad de aminoácidos como tal, y eso pues tiene que ver obviamente con el material genético. Tenemos entonces que las proteínas se clasifican según su solubilidad, según su composición, según su estructura y según su función. ¿Sí? Al haber tantas proteínas fue muy difícil darles una sola clasificación. Por lo tanto, se decidió pues clasificarlas, digamos, en estos cuatro aspectos. ¿Sí? Vamos entonces a hablar según su composición. Tenemos entonces que las proteínas
pueden tener lo que se denomina una parte proteica y una no proteica. Las que son solo con parte proteica, pues digamos que no se denominan conjugadas. Las que están compuestas por parte proteica y no proteica se denominan conjugadas. Entonces tenemos acá lipoproteínas. ¿Sí? ¿Cuál es la parte no proteica? Pues los lípidos, ¿cierto? Que acá se denomina grupo prostético. ¿Y cuál es la parte proteica? Pues la parte que contenga aminoácidos como tal. Glicoproteínas. Tenemos que las glicoproteínas, ¿cuál es la parte no proteica? El carbohidrato, ¿sí? Recordemos que las lipoproteínas tienen que ver con que proteínas que transportan lípidos, las glicoproteínas tienen que ver con proteínas unidas a carbohidratos, pero en general pues se relaciona con ubicación en la membrana. Tenemos fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, ¿sí? Y metaloproteínas, que en esas metaloproteínas entonces estaríamos hablando de un grupo prostético que sería un metal. Y aquí pues nos dan un ejemplo como tal de cada una de ellas porque hay cientos de enzimas. Hay que entender que para cada una de las reacciones que ocurren en los seres vivos, ¿sí? Hay una enzima. Bueno, o podrían haber hasta dos enzimas que catalicen la misma reacción, ¿sí? Continuamos entonces con según su solubilidad. Cuando hablamos de ellas es importante destacar que las proteínas, por ejemplo, que están en la membrana, no deberían ser muy solubles en agua, ¿sí? Por lo menos la parte que está relacionada con la membrana. Entonces tenemos que cuando hablamos según su solubilidad, estamos hablando de que hay unas que tienen afinidad con el agua y hay otras que no la tienen. Cuando hablamos de afinidad, estamos hablando de que puedan estar en el medio, ¿cierto? Sin que se generen como tal dos capas. Tenemos entonces las fibrosas y las globulares. Las fibrosas tienen función principalmente estructural, ya que tienden a ser hidrofóbicas. Y eso tiene sentido si nosotros vemos que estas fibrosas hacen parte, por ejemplo, de la piel. Entonces acá tenemos el ejemplo, ¿sí? De este animal que en su piel tiene colágeno. Y si ese colágeno fácilmente se diluyera con agua, entonces no podría protegerlo. O nuestro cabello, ¿sí? Si nuestro cabello fácilmente se disolviera, entonces no lo podríamos lavar o todos seríamos calvos. Entonces cumplen principalmente funciones estructurales y son, pues, digamos que también hacen parte de los tejidos como tal. Tenemos los globulares, que las globulares, su característica es que sí tienen afinidad con el agua, ¿sí? Tenemos que las globulares son las más abundantes, ya que dentro de las globulares se encuentran, por ejemplo, las enzimas. Entonces allí tenemos una imagen donde tenemos que la enzima se une al sustrato, se forma un complejo enzima-sustrato y se forman los productos. Digamos que en este momento no vamos a profundizar allí, enzimas es un tema que vamos a ver nosotros más adelante, pero sí hay que decir que catalizan las reacciones químicas. Y si ustedes recuerdan, el citosol en el citoplasma se encuentran muchas de las sustancias que participan en el metabolismo. Entonces tiene sentido pensar que las enzimas que hacen que esas reacciones ocurran a la velocidad fisiológica que se necesita, pues tengan afinidad con el medio acuoso. Bien, tenemos según su función, entonces hay una gran variedad de funciones de las proteínas. En realidad yo aquí pues solo coloqué algunas. Tenemos entonces hormonal, insulina y glucagón, por ejemplo, que son hormonas que tienen que ver con la regulación de la glucosa en la sangre. Tenemos en la contracción como la miocina, en la visión la rodopsina, catalítica, muy importante, aumenta la velocidad de una reacción, como lo mencionamos anteriormente, y almacenamiento, que es muy importante en las semillas, ya que digamos que las semillas, recordemos que algunas semillas almacenan principalmente proteínas, en este caso, pues digamos las más conocidas son las leguminosas, y al almacenar proteínas en el momento de la germinación, entonces estas proteínas son degradadas, se rompen esos enlaces peptídicos y se liberan los aminoácidos.
diferente a lo que ocurre en nosotros los animales, que almacenamos es aminoácidos y en realidad no es proteínas. Entonces, cuando hablamos de las plantas o de los vegetales, la catalítica de almacenamiento, pues digamos que son las principales funciones, ¿sí? Bueno, y estructural las principales funciones como tal de las proteínas. Y ya cuando hablamos de los animales, pues hay diversidad de funciones. Continuamos entonces según su nivel estructural. Tenemos entonces que hablamos de 4 niveles estructurales. Un nivel primario que se refiere a la secuencia de los aminoácidos y al grupo prostético si lo tiene. Entonces recordemos que ahorita hablábamos de las proteínas conjugadas. En ese caso, un grupo prostético puede ser que tenga un metal, por ejemplo. Bien, y tenemos acá una imagen donde hay unos aminoácidos como tal unidos, ¿cierto? Entonces tiene que ver con la secuencia. Ahora, las proteínas, digamos que su función está muy relacionada con su composición. Entonces, entre más aminoácidos hidrofílicos tenga, pues mayor capacidad o mayor afinidad va a tener con el agua. En fin, tenemos el nivel secundario, donde hay que hablar que la proteína se va a plegar, esto en búsqueda de interacciones que le permitan ser muy estable. Tenemos entonces que cuando se habla de nivel estructural podemos hablar de 2 tipos de estructuras. La estructura secundaria alfa hélice, la tenemos acá, y la estructura secundaria laminar. ¿De qué depende que se forme una u otra? Bueno, primero se propone que la más abundante es la secundaria alfa hélice. Entonces uno diría, ¿y por qué se va a formar la estructura secundaria laminar? Pueden haber varios factores. Entre ellos está la presencia, por ejemplo, de prolina, que es un aminoácido donde el grupo amino está implicado en un anillo. Entonces se propone que hace que se tomen ciertas flexiones, ¿sí? Entonces no permite que se forme una estructura tan ordenada como la alfa hélice. Y también que haya presencia de aminoácidos ácidos y básicos, porque en ese caso pues se generarían atracciones que no permitirían que se forme la estructura alfa hélice. En cualquiera de los casos vemos que los enlaces de hidrógeno en general se dan entre el oxígeno del grupo carboxilo y un hidrógeno del grupo amino, haciendo que esos enlaces de hidrógeno le proporcionen estabilidad como tal a la proteína. Tenemos entonces el nivel terciario. En el nivel terciario se habla de unas fuerzas estabilizadoras de las proteínas. Aquí también está incluido los enlaces de hidrógeno, pero también hay otras. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, interacciones con un metal, ¿sí? Si ustedes observan aquí, interacciones entre los grupos R de los aminoácidos. Allí vemos una importante que es la formación del enlace disulfuro. Acá tenemos una imagen donde lo podemos ver, solo se da cuando hay presencia de cisteína y obviamente cuando se pliega, pues ellas van a tender a formar estos enlaces. Un ejemplo, digamos, clásico de estos enlaces sulfuro son las personas que tienen cabello crespo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estas fuerzas estabilizadoras? Que miren que allí ya estamos hablando de enlaces reales, no enlaces o eh, débiles como los de hidrógeno, aunque muchos proporcionan estabilidad, sino que se están hablando de enlaces, digamos, más fuertes. Por ejemplo, para romper este enlace se necesita ¿qué? ¿Qué hacen las crespas para volverse lacias? Calor, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos el nivel cuaternario que se relaciona con la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas, ¿sí? Esta también está muy relacionada con el nivel terciario porque se relaciona con la estructura tridimensional. Entonces vemos que aquí tenemos más cadenas polipeptídicas y tendría entonces un nivel cuaternario. Cuando nosotros hablamos de diversas enzimas, podemos mencionar, por ejemplo, la hemoglobina, ¿sí? Que tiene hasta el nivel cuaternario. Podemos mencionar la rubisco, que también tiene nivel cuaternario. Y uno podría clasificarlas como tal, pues según las 4 formas de clasificar que vimos anteriormente. Algo importante de las proteínas es que también pueden sufrir un proceso de desnaturalización. Esa desnaturalización se relaciona con la pérdida de forma y por
ende de función como tal de la proteína. En ese caso, digamos que se empiezan a romper los enlaces más débiles. Entonces el ejemplo clásico es el huevo. Si usted coge un huevo, ¿cierto? Y ese huevo, cuando usted lo tiene, es líquido, cuando lo empieza a calentar, se vuelve sólido. Y eso tiene que ver con que la temperatura empieza a romper digamos, a debilitar los enlaces de hidrógeno. Y en ese caso empieza a tomar una forma sólida. Y entonces ahí diríamos, ah, bueno, y entonces ya no alimenta el huevo, por supuesto que sí. Ustedes tienen que pensar que a nosotros lo que nos interesa las proteínas de los animales o de los vegetales y de las proteínas como tal son que los aminoácidos. Entonces cuando usted se come, eh, digamos, la carne de una vaca, usted está comiendo proteína, pero esas proteínas en su saliva empiezan a sufrir un proceso de degradación. Y entonces lo que a usted le interesa finalmente es que esos aminoácidos para que su organismo sintetice las proteínas que usted necesita. Muchas gracias y que estén muy bien.